Y seguimos aquí en La Verdad Sea Dicha hablando con los precandidatos que podrían o no ir a las consultas. Y digo esto porque el candidato que hoy queremos entrevistar y con quien queremos hablar deben tomar una decisión, y de eso vamos a hablar aquí en el programa del día de hoy. Nuestro invitado es el exministro Juan Fernando Cristo. No hay necesidad de presentarlo, fuimos compañeros en el gabinete, pero es uno de los hombres más experimentados en la política y uno de los liberales de verdad que quiere buscar alternativas diferentes para el país. Querido Juan Fernando, bienvenido a La Verdad Sea Dicha. Jorge, encantado de estar aquí en este programa y encantado de verlo nuevamente. Sobrevivimos al gobierno. Seguimos sobreviviendo con buen semblante y un poco más distensionado. Podemos contarle a la gente que algo muy importante, cuando yo fui director del DAPRE, no fue mucho tiempo, coincidimos con el ministro del Interior y creo que en esos 9 días hicimos una buena dupla alrededor del presidente, ¿o no? Duramos muy poco después de que hicimos la dupla, después del accidentado Consejo de Ministros, Jorge, y déjeme decirle, no porque usted esté acá, y le digo con todo el que hablo del gobierno que fue una lamentable pérdida su salida. Creo que hubieran podido salir las cosas mejores este año, se ha avanzado, se han logrado resultados, pero se hubiera podido organizar mejor el gobierno, pero bueno, esa es la política. Esta parte es importante porque hace exactamente un año estábamos en estaba pensando yo. Y digo que es importante porque logramos, yo digo que en poco tiempo 3 cosas, no sé si estamos de acuerdo. 1, un diálogo político con todo el mundo. Sí. Pero diálogo, no se había dado, sí. Unos diálogos que yo no sé si siguieron o no, pero hubo diálogo con todas las expresiones políticas. 2, organizar una agenda con el presidente que no era fácil. Sí. Pero logramos impactar esa agenda en el sector en una semana, político, sí. Y lo territorial y todo el trabajo del ministerio. Creo que fue una buena experiencia. Sí. Pues como digo, pasan las cosas y hay que tomar decisiones y bueno, pasó lo que pasó y se va a cumplir un año ya exactamente. Sí. Yo estaba recordando que se cumple un año de la tragedia del Catatumbo y poco después de la tragedia del Catatumbo nos llegó, que fue mucho trabajo también el que hicimos con los decretos de estado de conmoción. Sí. Bueno, entonces yo quiero empezar con una pregunta más de fondo, incluso acudiendo a la filosofía política. ¿Qué significa ser liberal hoy en Colombia? Yo creo que liberal en Colombia hoy, cuando ha cambiado el mapa político del país, cuando por fin Colombia tiene una izquierda democrática fuerte, tiene presencia en el país, que no es marginal en el escenario político, que deslegitimó totalmente la lucha armada ahora sí del todo. Ser liberal para mí hoy en Colombia significa ser amigo de las reformas sociales, defender las libertades y los derechos en Colombia y entender que este país necesita muchas más reformas y no menos reformas. Necesita avanzar en la inclusión social y en la representación de muchos sectores de la población históricamente marginados. Y al mismo tiempo, Jorge, y ahí empiezan las diferencias con la izquierda, es muy importante esa pregunta suya, entender que el papel del sector privado en el desarrollo del país es absolutamente esencial, que no hay que tenerle miedo. El sector privado lo que hay es que regularlo, controlarlo, obviamente poner las cosas en su mismo sitio, pero que se necesita un diálogo y una complementariedad entre el sector público y sector privado, que yo creo que hay muchos sectores de izquierda que todavía ven con mucha reticencia la participación del sector privado en ciertos aspectos de la economía y de la vida nacional. Hay coincidencias, hay diferencias, pero para mí eso es ser liberal. Derechos, libertades y reformas. Si quisieran resumir. Fíjense que México, Chile, Brasil son expresiones de izquierda en donde se ha regulado el mercado con la incidencia del Estado
Sí, incluso Colombia, porque también tenemos esa experiencia en este gobierno. Que en ese tema económico, la verdad, ser liberal es un poco la tercera vía que planteaba Blair en Gran Bretaña, en esa materia económica, ¿no? La conocida frase, ¿eh? El Estado hasta donde sea posible y el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Esa es la visión santista de Tony Blair. Es la visión santista de Tony Blair o la visión de Blair, la santista. Y yo creo que en Colombia tenemos que mantenerla. Yo creo, a mí cuando me preguntan coincidencias y diferencias con el gobierno, dentro de las diferencias, ahora seguramente podemos hablar de las coincidencias, siempre menciono que creo que ha sido una equivocación ese sesgo, ese discurso un poco antiempresarial que se ve, porque por ejemplo, yo impulsé mucho, usted lo sabe, la reforma laboral en el Congreso y la concertamos. Yo decía, la reforma laboral, que haya un liberal que vote en contra de la reforma laboral, es absurdo, ¿no? Cuando veía yo al presidente del partido sacando una directriz a su bancada para votar en contra de la reforma laboral, se establece derechos de los trabajadores. Pero yo decía, esa reforma había que venderla como, o se vendió así, pero hay discursos como una reforma para garantizarle derechos a los trabajadores. No es una reforma contra los empresarios ni contra nada, para garantizar derechos, y necesitamos un clima de armonía social entre empresarios y trabajadores. Y va avanzando bien la implementación. Lo acaba de decir el gerente del Éxito, todos los trabajadores con su aumento salarial, acudiendo con el cargo nocturno, con el dominical, y eso se puede hacer. No se va a quebrar ni se va. No, mire, la tasa de desempleo, la más baja del siglo, el crecimiento económico de este año el más alto de los países grandes de América Latina, la inflación un poquitín arriba de las metas, pero no es una cosa desmesurada, y esperamos que se siga así. Pero bueno, entonces ser liberal hoy. Ok, estamos hablando del liberalismo de la Revolución en Marcha o de la restauración moral. Pues es que nuestro partido político en marcha es inspirado en la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Así se llama el partido, en marcha. Claro, en marcha. Pero en Colombia hay más liberalismo que partido liberal. Uy, pero muchísimo más. ¿En qué quedó el partido liberal? Desde hace mucho tiempo, ahora más todavía con esta crisis del partido. El Partido Liberal comenzó un camino detrás del Partido Conservador hace 20 años, yo diría. Un camino de deterioro que se fue convirtiendo en un partido de parlamentarios y olvidó totalmente las bases sociales, olvidó los sectores obreros, olvidó los sectores campesinos, olvidó las etnias, los afros, los indígenas. Y de hecho toda esa gente se ha movido a la izquierda, porque el Partido Liberal abrió ese espacio para la izquierda. Primero parlamentarizado. Se acabó las secretarías sociales del partido, todo el contacto que había con el país. Exactamente, ya no existe. Y por el otro lado, ya en el año, el Partido Liberal tuvo un respiro, digamos, en el gobierno Santos, esos 8 años, ideológico, porque tuvo banderas. La ley de víctimas en la institución de tierras que trabajamos con Santos, que yo tuve la satisfacción de liderar, la ley de primer empleo que lideró Rafael Pardo, después vino el acuerdo de paz, de la calle jefe del equipo negociador, Cristo ministro del Interior, Rafael Pardo consejero del posconflicto. Había unas banderas del Partido Liberal y de la dirigencia liberal. Y el partido en el año 2018 toma una decisión dramática. La gente todavía no ha entendido lo que significó para el Partido Liberal que en la segunda vuelta de la elección presidencial del 2018 el partido hubiera decidido apoyar a Iván Duque y que después lo hubiera apoyado en el gobierno. Es que eso es un contrasentido. Llevamos 8 años y el capítulo triste final de esa entrega del Partido Liberal a la derecha, pues es la visita de Gaviria al jefe de la derecha colombiana en su finca. Sí. Esa imagen, mire, yo llevo 7 años por fuera del Partido Liberal y yo pensaba, le digo con total franqueza, porque yo cuando vi esa imagen, yo decía, ¿qué sentirán unos viejos liberales que, por ejemplo, no, a mí me están acompañando políticamente, pero que me dicen, yo nunca me voy a salir del Partido Liberal, yo todavía tengo
la ilusión de que el partido, y no me pida que me meta en marcha, yo lo acompaño a usted, pero no. Yo pensé en esos viejos liberales, le puedo mencionar mucho, entonces decía, ¿qué estarán sintiendo hoy esos señores liberales de toda la vida de ver a Gaviria allí entregando las banderas del Partido Liberal al señor Uribe? Una cosa dramática. La foto de qué significa el Partido Liberal es esa foto de Uribe con Gaviria. Y hay otra foto de otro momento político que es lo que fue el nuevo liberalismo y el hijo de Galán entregando las banderas del liberalismo. Sí. Ahora, yo hablo del Partido Liberal, claro, sí, ahora el partido, era el nuevo liberalismo que es también bastante contradictorio, por decirlo menos. Por eso, mucha base liberal se ha movido a la izquierda. Bueno, por eso en marcha estamos convocando a esos liberales, ¿no? Hoy hay muchos liberales viendo este programa. Entonces vamos a hablar de por qué Juan Fernando Cristo presenta su nombre a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que identifica esa candidatura hoy en Colombia? Jorge, voy a ser de periodista. La pregunta no solamente es por qué, sino para qué. ¿Por qué? Porque yo he tenido el sueño de ser presidente de Colombia desde hace ya un tiempo. Creo que me he preparado. Conozco, no voy a hablar mal de ningún candidato, creo que como ningún candidato hoy, como ninguno, cada rincón de este país, el hecho de haber sido ministro del Interior 2 veces, le da a uno esa ventaja. Conozco lo que pasa en las regiones de Colombia. Yo cuando a veces veo esa nómina de candidatos que no salen del norte, de Chapinero en Bogotá, no saben qué es lo que está pasando en el país. Me he preparado. Creo que el momento actual necesita un presidente que no llegue a improvisar, que no llegue a aprender cómo se gobierna el país, y que convoque y no que divida, que lidere un acuerdo nacional. Usted recordaba ahora nuestro paso por el gobierno, yo insistí mucho en el acuerdo nacional. Lamentablemente, cada vez que avanzábamos se presentaba un inconveniente, la oposición dura le echaba la culpa al presidente, el presidente a la oposición, y no logramos avanzar. Avanzamos en unos temas, no en todos. Yo creo hoy, Jorge, que este país no superará los grandes desafíos que tenemos sin un acuerdo nacional, especialmente en materia de seguridad y de salud. Y yo creo que tengo la capacidad para hacerlo. Por eso estoy aspirando y he puesto, me demoré mucho en tomar la decisión hasta finales de noviembre. Yo estuve esperando primero recuperar la personería jurídica de marcha, que me la tenían embolatada el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Y segundo, yo dije, si hay alguien de los candidatos que ha surgido que de alguna manera me da a mí yo no tengo ningún problema. La presidencia para mí no es una obsesión, es una opción. Y cuando vi que había un espacio de centro-izquierda dentro de la polarización que podía plantear esas ideas liberales, dije yo, pues vamos a meternos en este tema que es muy duro. Pero me metí, ¿por qué? Por eso. ¿Para qué? Para seguir trabajando, para trabajar por la paz y la seguridad, trabajar por el acuerdo nacional y trabajar por una obsesión en el mejor sentido de la palabra que tengo en los últimos 6, después de mi experiencia en el primer ministro del Interior, y es que estoy convencido, Jorge, que este país no sale adelante si no derrotamos el centralismo, si no avanzamos hacia la autonomía territorial. Pero usted logra una buena reforma en el Congreso. Logramos sacar una reforma, pero ahora hay que complementarla con la ley de competencias, y yo creo que ahí este país se tiene que transformar en esa materia, si no vamos a seguir con una bicicleta estática sin resolver los problemas de la vida. Pero descentralización, no federalización. Es autonomía territorial. La descentralización me parece un concepto muy cortico. Todavía darle mucha más autonomía. Descentralización es desconcentrar funciones. Esto es darle autonomía a las regiones para que definan su propio futuro. Más recursos, más competencias y decisiones incluso que han sido objeto de debate. Por ejemplo, darle mayor capacidad fiscal a unos departamentos, unas regiones que tengan su vocación o turística, o industrial, o cultural, o digital, que puedan desarrollar, no esperar que el gobierno nacional, a las autonomías de España, más o menos, sí. Bueno, ¿y qué tan petrosantista es el acuerdo nacional que propone?
¿Qué tal el petrosantismo? Ahora lo que estamos viendo es uribosantismo, la coalición de la derecha en Colombia, la consulta de la derecha. Yo creo que el petrosantismo obviamente fue un invento del uribismo para descalificar una tendencia de centro izquierda en el país. Yo creo que nosotros en Colombia, este tema de los sismos a mí me parece que ya está pasado de moda. Aquí entonces hay unos sectores que consideran que nadie puede trabajar con alguien porque una vez queda calificado y matriculado. Yo he demostrado a lo largo de mi vida pública, Jorge, independencia en todos mis juicios. Independencia, trabajé con Samper siendo muy joven, mantengo una buena relación con Samper. Tenemos enormes diferencias en muchas cosas y eso no daña la relación personal. Y yo a Samper, mis decisiones políticas, igual con Santos, igual ahora que trabajo, yo trabajé 8 veces con el presidente Petro y ahora entonces resulté petrista. Entonces puede parecer tibio, porque ya a mí cuando me preguntan yo digo, a mí me gustan muchas cosas del gobierno y por eso entré a acompañar el gobierno, el espíritu reformista. Tengo críticas sobre otros, yo no soy ni santista, ni petrosantista, ni petrista, ni cosa. Soy un liberal socialdemócrata, amigo de las reformas y que defiende derechos y libertades. ¿Cómo va la candidatura? ¿Va a ir a una consulta? Yo tengo la idea, Juan Fernando, que quien no se mete a una consulta no va a ser presidente. De las consultas. Yo también, no sé si estamos equivocados, Jorge. Mire, yo siempre soy un amigo. Como ministro del Interior impulsé mucho la ley estatutaria y la reforma constitucional, el mecanismo de las consultas. Sí. Es más, yo creo que en Colombia estamos atrasados en eso. Después de la experiencia del pacto histórico en octubre, Jorge, este país debería pensar en una reforma constitucional que hiciera obligatorias y simultáneas las consultas populares. Sí. Y yo creo que la lección que le dio el pacto histórico a todos los demás partidos, ojalá pueda llevar a eso. Eso sería el ideal. Partidos no con consultas abiertas, sino carnetizados, con afiliados, que antes de las elecciones parlamentarias organicen su lista cerrada, financiación estatal de las campañas, autoridad electoral independiente. Yo soy experto en derrotas en reformas políticas. Yo de ministro del Interior me han tocado como 4 y en todas me han zarandeado porque el Congreso se resiste a la reforma política. Entonces, dicho esto, las consultas, claro que definen mucho. Tomamos una decisión como partido la semana pasada. Dijimos, no vamos a ir a primera vuelta, vamos a ir a una consulta. Apareció ahí, siempre hemos venido dialogando desde el año pasado, la posibilidad de participar en la consulta, digamos que llamaban Pacto Amplio. Y apareció a finales del año una propuesta de la alcaldesa Claudia López y otros sectores de centro, diciendo, hay una consulta a la izquierda, una consulta a la derecha, vale la pena hacer el esfuerzo por construir una opción de centro, lo cual es válido, digamos, desde el punto de vista democrático, y creo que hay un espacio para eso. Hemos avanzado, porque yo siempre dije, la posibilidad de participar en una consulta tiene que ser con la construcción de una coalición. Ir más allá del concepto consulta y decir, vamos a construir una coalición de campaña y una coalición de gobierno. Y ser transparente con los colombianos y decir, aquí va a haber una coalición de gobierno que tiene esta propuesta programática. Para mí una consulta no puede ser una suma aritmética de candidatos y votos, sino la construcción de una coalición con una propuesta programática. Y eso es lo que hemos estado discutiendo. También dije, esta no puede ser una consulta o una coalición exclusivamente de la izquierda. Tiene que ser una coalición mucho más amplia, mucho más plural, mucho más incluyente, y hay que moverla para que sea una coalición de centro-izquierda, que es lo que le conviene al país, y que la gente dentro de varios matices, énfasis de centro-izquierda, pueda escoger una candidatura. Ya estamos en la etapa de las definiciones, ya hoy o mañana nos toca... Lo veo en la consulta del Frente por la Vida. Nos toca definir, pues avanzamos mucho en conversaciones con Cepeda, con Roy, con Camilo. Yo debo decir que he encontrado un espíritu de diálogo y de construcción de consensos que es importante, que para mí es importante. Lo primero que yo dije es, esta consulta no puede ser la repetición de octubre, sino ¿para qué consulta? Es que ser una cosa mucho más amplia. Y ahí se ha ido caminando, pero
no hemos tomado una decisión, Jorge, porque yo desde noviembre que lanzamos la candidatura dijimos, hay Asamblea Nacional de En Marcha después de recuperar la personería el 30 de enero, o sea, mañana. Ya no hay plazo que no se cumpla, y es en esa asamblea en donde vamos a tomar la decisión de en qué consulta vamos a participar. Luego esperemos a ver, estamos escuchando, ya he hecho varios Zoom virtuales, militantes de todo el país, hay obviamente toda clase de opiniones, pero nosotros nos salimos del Partido Liberal como En Marcha precisamente cuestionando el bolígrafo y la dictadura del bolígrafo del expresidente Gaviria. Nosotros no podemos repetir En Marcha la misma historia del Partido Liberal. Un partido con mucha participación digital, con mucha participación de las regiones. Vamos a tener una gran asamblea muy bonita mañana. Tenemos un panel precisamente sobre las reformas sociales, las que han salido y las que quedan pendientes de estos 4 años para el próximo gobierno. Y allí tomaremos la decisión. Hay la otra opción de la consulta de centro. Se ha venido conversando, pero no hemos profundizado en el tema. O consulta de Frente por la Vida o consulta de centros. Sí, no, la gran consulta sí, no. Del otro lado, miremos la consulta de la que llaman la gran consulta. Una cosa es la gran consulta. Esa no es la gran consulta, sino la consulta de la gran derecha. La gran derecha. ¿Y cómo debería llamarse la otra entonces? Pues mire, a mí me gustaba mucho, ahí estos días que hemos estado conversando, surgió de alguno de los compañeros, no es idea mía, un concepto que era la consulta de la gente. Me parece que más cercano y que representa lo que puede ser una propuesta socialdemócrata de centro izquierda, pero parece que no hubo consenso. Yo no he participado directamente porque no estoy todavía en la consulta, bueno, conversando. Finalmente se llegó a la consulta del Frente por la Vida. No me mata el nombre, la verdad tengo que decirlo, pero pues ya tomaron una decisión y pues sobre esa base es que nosotros tenemos que decidir también. Hablemos de Petro, pero en el sentido histórico, o sea, ya Petro va a dejar el poder, el gobierno del 7 de agosto, o sea, no se quedó, no se eternizó, no se puso el dólar a 10,000 pesos, no nos volvimos como Venezuela. ¿Qué es el aporte, el legado que le deja Petro al país? Mire, Jorge, en todos los escenarios en los que yo estoy, empresariales, de oposición y eso, yo digo, a la gente se le olvida todas las catástrofes que nos han anunciado. Aquí no se expropió una sola hectárea de tierra, aquí no se convirtió como Venezuela, aquí el dólar no llegó a 10,000 pesos, aquí vamos a tener elecciones, va a haber cumplimiento del calendario electoral, vamos a elegir un nuevo Congreso, vamos a elegir un nuevo presidente, el nuevo presidente pues, será el 7 de agosto. Y yo decía en estos días, y la gente no le cobra a todos esos señores que generaban todo ese miedo, toda esa política del miedo, de la catástrofe, del fatalismo. Esto se acabó. Yo creo que esa consulta de la derecha, para volver a Petro y la derecha, está cometiendo una equivocación grandísima, y es que le están pintando a los colombianos un país destrozado y acabado, que cuando la gente sale y dice, esto no está acabado, hay problemas, siempre los hemos tenido. Es más, hemos tenido etapas más difíciles y las hemos superado y las vamos a superar ahora juntos. Entonces eso es una... Ahora, ¿cuál es el legado? A mí me parece que el legado más importante del presidente Petro y la llegada de la izquierda democrática al poder en cabeza de Petro, más allá de las reformas, más allá de lo bueno, lo regular o lo malo que ha tenido el gobierno, es el saldo democrático que le queda a este país. La llegada de Gustavo Petro, el acceso de sectores históricamente excluidos del Estado colombiano y de la propia sociedad, que se sintieran incluidos, y la alternancia democrática, que en Colombia tal vez era el único país de América Latina en donde no había alternancia democrática. Hoy en día tengamos claro, no sabemos quién va a ganar en la elección presidencial, pero ya está claro que aquí, para mí, democracia es sinónimo de alternancia. Si no hay alternancia, uno no podría hablar de democracia. Ya normalizamos la democracia colombiana y ese va a ser el legado. Y el otro legado muy importante es que realmente yo creo, es una discusión que vamos a dar en campaña después en el gobierno de Jorge, que ya no hay ninguna justificación. Digamos, no podemos seguir justificando
que nadie se tome las armas con la verdadera o supuesta excusa de que no hay espacio en la democracia para luchar por el poder. Ya no hay. Entonces tenemos que cambiar el concepto del conflicto armado, de estos grupos, y avanzar hacia una política de seguridad que vaya más allá del tradicional concepto del conflicto. Estos señores ya son grupos criminales, ellos no están buscando el poder, no están buscando cambiar el modelo económico, como era la insurgencia armada. Entre otras cosas, yo creo que Petro, cuando llegó al poder, fue tan ambicioso y tan audaz en su política de paz, porque él tenía la visión de la insurgencia a la cual él perteneció hace 30 o 40 años. Resulta que eso ya no existe. Y no se dio cuenta, ya se dio cuenta, porque ahora les dice traqueto, vaina, tal, y esa es la verdad. Pero también es un legado de cambio. O sea, alguna vez lo hablé con el presidente. O sea, se abrió una puerta. Todavía faltan las transformaciones. Claro. Pero ya no, es muy difícil volver atrás. Yo quisiera que miráramos ese concepto porque hay quienes creen que hay que volver al pasado. Pues esa es la equivocación de la derecha, decirle al país nostálgico del poder, Sí. que es que tenemos que volver 20 años atrás, que eso era una maravilla y tal, y la gente está viendo que no. Y se empoderó una población que se siente representada, y hay unas transformaciones de la cultura política y la cultura ciudadana en el país. Sin duda alguna, el legado de las reformas que viene de la mano de lo que yo acabo de mencionar, Sí. de la alternancia democrática, de la lucha por los cambios sociales, ¿no? Ahí hay un legado importante en materia de reformas. A mí me parece que este gobierno ha acertado, ha tenido muchos más aciertos de los que la oposición le reconoce, pero también hay que decir que ha cometido más equivocaciones de las que el gobierno acepta. Yo creo que también se dilapidaron oportunidades, más en las formas, más en la búsqueda de concertación. Bueno, es el talante de cada uno de cómo afronta la reforma. Ahí hay unas diferencias también, pero sin duda alguna, ¿quién va a echar para atrás la gratuidad cero en educación? ¿O quién va a echar para atrás? Así no sabemos la suerte de la reforma pensional en la Corte, el subsidio para 3 millones de adultos mayores. ¿O quién va a venir en este gobierno? No me imagino, ¿no? Ni siquiera un gobierno de derecha, todo es posible en democracia, y vamos a elegir los colombianos, esperamos que no, que llegue a volver a decir que ya no pagan el recargo dominical o nocturno, complicado. Es muy difícil pensar en un retroceso, pero es posible que ocurra si no logramos controlar Claro, acuérdese que era muy difícil, acuérdese que hace 10 años era muy difícil pensar que los colombianos iban a votar contra la paz y votaron. O sea, esa es la democracia y hay que reconocerlo. Hay que entender que cuando hay alternancia, cuando hay una democracia abierta, cuando se ha profundizado, pues cualquier cosa puede pasar. ¿Cuál fue el último presidente de Norte de Santander que tuvimos? Virgilio Barco. Norte de Santander ha tenido, Jorge, en estos días estaba viendo incluso, no me acuerdo por qué la lista, tú la viste en las redes o algo, de la procedencia de las regiones. Y refresqué la memoria, no, pero la tenía clara. Norte de Santander ha tenido 4 presidentes en nuestra historia republicana. Obviamente, Francisco de Paula Santander, después el general Ramón González Valencia, a comienzos de este siglo, Virgilio Barco ya Ramón González a comienzos del siglo XX, Virgilio Barco a finales del siglo XX. Y no hay quinto malo. 3, ¿cómo la cosa me confundí? No, 3. Más. ¿Son 3? Ahora sí me confundí. No, 3. No, son 3. El último fue Virgilio Barco. Exactamente. ¿Y el próximo? Y el próximo esperamos que sea de Cúcuta, cucuteño de pura cepa, y yo creo que, digamos, estamos en esta lucha, Jorge, convencidos que este país necesita avanzar, como decíamos ahora, en más reformas, no menos reformas, pero también avanzar en más concertación. Yo soy un convencido, vuelvo al comienzo, que este país necesita hoy un acuerdo nacional. Puede que la palabra esté trillada, que sea. Estamos poniéndonos de acuerdo en unos mínimos. Mire, si a mí me preguntaran cuál es el mayor problema hoy de Colombia, por encima de la seguridad, de la salud, de todo esto que sé que le está doliendo a los colombianos, es la incapacidad que estamos demostrando para construir consenso. Y yo he demostrado que soy capaz de construir consensos, y eso creo que es muy necesario para Colombia hoy. A mí me consta.
intentamos construir consensos, Mucho, pero sí. tenemos que terminar esa tarea. Es Juan Fernando Cristo. Por ahí hay alguna cita bíblica o postbíblica que dice, solo Cristo salva. Y creo que ese apellido va a jugar mucho en las consultas, en las elecciones de primera vuelta y seguramente lo que viene para definir la presidencia de la República. Gracias, Juan Fernando, por aceptar esta invitación. Se hablará de este programa mañana viernes, pero se hablará de este cuando empecemos a fondo esta campaña por la consulta. Empezará ya a partir de la otra semana ya la campaña en forma, una campaña corta pero intensa, apasionante, y la estamos esperando con mucha expectativa. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. Y faltan otros precandidatos de la consulta. Vamos a ver si logramos que todos pasen por esta conversación. Muchas gracias, Juan Fernando. Los esperamos en el próximo programa.